Listo, entonces ese es el JWT, es una especificación como tal, no es una tecnología, no solo es una librería, es una especificación que se puede implementar en cualquier lenguaje de programación o framework. ¿Ya? Laravel ya tiene su propio, bueno, tiene uno propio y uno creado a través de librerías de terceros. Nosotros vamos a utilizar de la librería de terceros porque la propia como que, no sé, no me termina de convencer. Básicamente el JWT genera eh, un hash 256, como se puede observar acá, que tiene información de los claims. ¿Qué es un claim? Claim es una propiedad del JSON. En este caso, por ejemplo, estoy mostrando el sub, es un claim, el name es un claim, el admin es un claim, el alc es un claim. O sea, todas estas propiedades son denominados claims. Ya en este caso se está definiendo el algoritmo y el tipo, y aquí está definiendo un subject, un tema, o sea, un identificador, un nombre, y verificar si el rol del usuario es administrador o no es administrador. Bueno, tú dependiendo del JSON que utilices, puedes definir esta información y plasmarla en el token. ¿Cómo funciona? Básicamente un usuario llamado user agent o un cliente que está no dentro del servidor, un cliente cualquiera que quiera acceder a un recurso de tu servidor, va a hacer la solicitud a través de la API usuarios, por ejemplo, a través de Sauri, pero junto con esa petición de Sauri, como lo hemos estado haciendo, le va a enviar el token tras haberse autenticado. Aquí vamos a utilizar el JWT-out, creado por SimTimon. Ya desde Laravel 4 ya ha estado actualizando esta librería, este desarrollador, y pues se la puede realizar a través de añadir esta línea de código en composer.json y luego hacerle un composer update. Veremos entonces. Aquí voy a ir a mi backend. Aquí estamos. Voy a ir al composer JSON. Aquí está. ¿Dónde está? Aquí. Aquí vamos a añadir esa librería, que es el Timon JWT out, seguido de la versión. Verificaré, tal vez han actualizado la versión. JWT out sin Timon. Constantemente actualiza, por eso. La versión 12 A ver. Seguimos en la 0.5. Sí, seguimos en la 5.5. 0.5. Qué rico. Y ya. Un momento. Un momento. Ya. Ya, muy bien. Entonces, ¿dónde estamos? Ya. Vamos acá entonces. ¿Qué ha pasado con mi pantalla? Dios, se ha salido mi pantalla. A ver, ratito. Ahí está. Jejeje. Ya. Entonces vamos a ir acá a la instalación de 0.5. Que al parecer es la versión que se estaría utilizando. Y ya. Después de esto, aquí le agregamos un composer update para que actualicen las librerías dentro del composer.json. Ahí se está actualizando las dependencias. Esperaremos un rato. Ya, una vez que se termina de instalar, el proveedor, hay que agregar el proveedor de servicios al array de providers dentro del archivo app.php. Esta línea.
¿ya? El JWT Out Service Provider, que es básicamente el archivo de servicios que te va a permitir utilizar JWT. Después, en el mismo archivo se hay que adicionar dos alias. Estos dos alias son opcionales, pero que hacen referencia a la librería JWT Out y la librería JWT Factory. Nosotros vamos a utilizar la JWT Out, ¿ya? Después de haber añadido el provider y el alias, llega a la etapa de publicación, porque Laravel no sabe que estás utilizando esta librería, entonces hay que publicarla a través de vendor publish y el service provider, ¿no? Como servicio. Y con eso ya se habría configurado el JWT. Su uso ya es un poco diferente, pero veremos. Tal si está. A ver qué termina. Ahí está instalando. Un ratito, por favor. Creo que ya está. Sí, ya está, ¿no? Ya, un ratito, por favor. Ya listo. Entonces, ahí están las librerías. Ya. Ya, ahora sí. Vamos al app.php. ¿Ya? Dentro de config, ¿cierto? app.php dentro de config, exacto. Ahí estamos. Y aquí tenemos que agregar los providers. Aquí en esta sección. Package Service Provider, Application Service Provider. En este caso sería un package, es un paquete. Ya. Entonces aquí vamos a añadir. Un ratito, por favor. Ya. Entonces, aquí añadimos el Timon. Antes de un poquito, veremos aquí dentro de la carpeta vendors se habría instalado el Timon. Debe estar por acá. Aquí está, Timon. Dentro de Timon tenemos el src. Que debería estar providers. No existe. Este es lo que necesitamos, el JWT out. ¿Ya? Eso es. Como middleware. También vamos a utilizar más adelante la pinta. Este get user from token. Nos va a servir. Ese también vamos a utilizarlo como un alias. El get user from token lo que nos va a permitir es crear a través de un token, recuperar el JSON que lo ha generado tras la autenticación. El JWT out nos va a servir para crear el token como tal. Esos dos son lo que nos interesa. Y entonces haremos aquí.
Ahora, ¿dónde está pues? JWT out. División providers. División JWT out. Service provider. Este es. Que es una clase. A ver, JWT out. Provider, service provider. Ya, eso se añadiría. Ya. Luego lo siguiente que tenemos que hacer es ir más abajo a la sección de alias. Hacia la clase de alias. Y aquí vamos a definir dos alias al final. El primero es JWT out. Puede tener cualquier nombre por si acaso, pero estamos poniendo ese. Que va a hacer referencia al Timon. División JWT out. Solo que en lugar de providers, el facades. Y ahí la clase JWT out. Listo. También se podría añadir el JWT factory, pero no es necesario. Solo vamos a utilizar este y el provider para que funcione este alias. Eso es todo. ¿Y el factory para qué es? ¿Perdón? ¿Para qué es? ¿Para qué es este? ¿El factory? Ah, el factory. Es algo como... te da un control más claro de los payloads que se crean, donde un payload es un token. Es como que no se has utilizado el Tinker de Laravel. Te crea automáticamente tokens. Imagínate que tú no tienes usuarios autenticados, ¿ya? Pero tú quisieras probar, digamos, con 5 usuarios autenticados. Pero en lugar de crearlos con el JWT Factory, creas tokens así anónimos. Pero para pruebas esto. Simplemente para pruebas el JWT Factory. Durante la aplicación solo se va a utilizar JWT out. Ya. Una vez que se realiza esta configuración del alias y del provider, que está acá, ahora nos toca... perdón, ¿dónde está? Aquí está. En la terminal, publicar esta nueva librería con vendor publish provider. Aquí le voy a dar la dirección del JWT out service provider que estaba en la carpeta Timon, en la carpeta JWT out providers, JWT out service provider. Eso sería. Sí. Enter. Y se habría copiado un archivo en el archivo de configuración jwt.php. ¿Ya? Vamos a ver al dentro de la carpeta config de Laravel se ha creado este archivo jwt.php de esta librería. Si vamos a ese archivo jwt.php, aquí estamos. Aquí habría creado todo este archivito. Aquí tiene la información de la clave secreta del JWT. Como puedes observar, si bien la clave es JWT secret, aquí dice change me, cámbiame, porque tenemos que generar automáticamente una clave, ¿ya? Entonces, ¿cómo generamos esta clave? Que tiene que ser una clave hash. Vamos aquí otra vez a la consola y escribimos php artisan jwt generate, ¿ya? Vas a ver que va a cambiar donde dice change me.
Ya. ¿Qué pasó de acá? Generate inbound method 135. Command generate no existe. ¿Qué pasó acá? Haber hecho el vendor, provider JWT out service provider. Tan PHP artisan JWT generate. Ah, qué raro, no quiere generar. ¿Será por la versión? Ajá. En fin y al cabo, esta es una clave en hash nada más. Vamos a ir a .env.php. .env, perdón. ¿Dónde está nuestro key generate? Voy a generarlo por utilizando el key generate del Laravel directo. Key generate. Y aquí está. Voy a copiar esto. Me voy a ir JWT y voy a cambiarlo con eso. No. Entonces, con esto tendríamos la clave. Como base 64 está, esto ya no es necesario. Con esto tenemos la clave secreta JWT. Nos sirve esta línea para... funciona como una semilla. ¿Ya? En función de esta semilla va a añadir la información del JSON para generar el token. Entonces, con esto ya tendríamos configurado el JWT. ¿Ya? Instalado, perdón. Ahora nos toca configurarlo adecuadamente. ¿Ya? Dame un segundito. Vamos a crear aquí un controlador PHP Artisan make a controller, ¿ya? Llamado autenticación. Sí. Una vez que se ha creado, vamos a ir a ese archivo de controlador, autenticación controller. Aquí está. Y aquí es donde vamos a crear nuestros métodos. Voy a crear una función, un public function autenticar. Luego, ¿qué más necesitamos? Uno de iniciar sesión, no, es de autenticar. El de registrar ya lo tendríamos hecho. Y básicamente sería eso. También podríamos crear una función que se llame usuario, digamos. Que lo que va a hacer es recuperar el usuario autenticado en función de un token. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a crear una función que se llame registrar para registrar el usuario. ¿Y qué más? Solo sería eso. Eso de el toque, eso para refrescar y eso se mantiene ese, automáticamente se hace. El refresh token. A ver un poquito, vamos a ir acá. Dentro del JWT tiene un TTL. Quiere decir que este token solo va a estar validado durante 60 minutos, igual a una hora. Tú puedes definir aquí cada cuánto tiene que refrescarse el token.
Perdón, cada cuánto tiene que vivir el token. ¿Ya? Y el tiempo de vida, o sea, de refrescado del token va a ser en este caso, cada 2 semanas que está. Igual a 20.160 minutos. Una vez que, digamos, pase aquí, pongámosle 1 hora, el token va a dejar de funcionar. Y va a tenerse que esperar hasta 2 semanas, según esto, para volver a refrescar y que te genere otro token. ¿Ya? Entonces, una de dos. O tú creas una refrescada de token que sea, no sé, en cada 60 minutos quizás. Cosa que cuando muera el token se refresque y te genere otra. O de plano darle un valor súper grande como le está dando Laravel. De manera que cuando muera tu token tengas que iniciar otra vez sesión y con tu mismo token que se te lo genera puedas acceder nuevamente. Lo interesante de esto es que imagínate que tú inicias sesión, ¿ya? Te genera el token. Digamos el token se llama A, hipotéticamente hablando. Pasan los 60 minutos, te va a botar de la sesión. La aplicación te bota después de esa 1 hora. Tienes que volver a iniciar sesión. Y otra vez te va a generar el token llamado A. El mismo nombre. Hasta que pase 2 semanas. Una vez que pasa 2 semanas, inicia sesión. Ahora ya no se va a llamar el token A, se va a llamar el token B, digamos. Y es así como funciona. Sí, aquí estás definiendo el algoritmo que se está usando. Aquí está definiendo la clase, el modelo que va a utilizar para el JSON, en este caso el app user. Aquí también se está definiendo el identificador, el claim sub, que hace rato hemos visto un sub que varios numeritos, ¿no ve? Ese sub va a ser tomado a través del ID del modelo user. Aquí se está definiendo algunos claims obligatorios. Ya como a qué hora, cuándo va a expirar, cuál va a ser el ID, etcétera. También se tiene aquí una lista de la lista negra de los tokens y así. Entonces, son esa información adicional únicamente. Entonces, haremos la autenticación. Ya, entonces haremos. Para eso un ratito voy a revisar aquí mi documentación que hice hace tiempo. Justo en ese CRC fichas he hecho el sistema de autenticación. Sería que de ahí, es que ahí lo hice bastante bien. Quisiera que veamos eso. Aquí está. Creo que lo he llamado auto-autenticación. O tal vez en solicitud de autorización. A ver, en user tal vez lo puse. Estoy tomando el pelo. Dame un segundito. En HTTP, en controladores. Y lo puse por acá. Creo que estaba en user controller en aquella ocasión. Exacto, este es. Este es. Ya. Aquí está la creación, esta sería la creación. Y aquí sería la autenticación. Esta es la autenticación que estamos esperando. Estito. Ya. Entonces vamos a ver acá. Lo he hecho bastante. Ya. Aquí se está pidiendo las credenciales de una cuenta y de un password. Pero eso tiene que estar en función de lo que le das. Va a ser con un email o con un password o con una cuenta y un password. En tu caso. ¿Va a ser email o cuenta? Cuenta, creo yo. Ya, va a ser una cuenta. Les vamos a dar esta información
y lo vamos a recuperar en una variable, en este caso le llamamos credentials. Estoy generando un token vacío y estoy generando un try and catch en caso de que exista un error dentro de la autenticación. ¿Ya? Se está utilizando aquí el JWT out. Aquí está, de los facades. Y lo estoy importando acá. ¿Ya? Y el JWT out tiene un método llamado attempt, que significa intentar. Le vamos a dar las credenciales, esas credenciales que le hemos pasado por el formulario, y este attempt me va a devolver un true o un false, ¿ya? Junto con un token. Este token, si existe, se va a guardar en esa variable, y si no existe, pues es obviamente un token inválido o que ha sido expirado. Si no es válido, entonces va a decir credenciales inválidas y va a lanzar un error 401 de credenciales inválidas. De lo contrario, si todo va bien, utilizando el JWT out, vamos a convertir este token a user, o sea, un JSON. Lo vamos a guardar en usuario. Puede también que exista una excepción dentro del JWT que diga que no se ha creado el token, ¿ya? Eso por un error que, no sé, de transacción más que todo, o de otro tipo. En este caso es un error 500. Error 500 sale cuando es un error del servidor. 401 es un error de autorización, que no tienes acceso. Entonces, una vez que se ha creado el token, se lo convierte a un JSON, lo guardamos en el $usuario, y en este caso estás dando cuenta que estoy utilizando un response JSON y estoy utilizando un compact token y un usuario, que podría ser simplemente también de esta manera. Tal vez podríamos poner aquí directamente token y usuario. Es lo equivalente, ¿no? Esto a esto. El compact lo que hace es recuperar las variables token y la variable usuario. Aquí token y la variable usuario. Y está utilizando esos mismos nombres de las variables como claves, resumiendo esta nomenclatura. O sea, cualquiera de los dos es válido. Y ahora lo voy a poner así. Con esto se generaría. Cuenta y password. Ya. Pero para que funcione cuenta y password, vamos a ir al user.php, a users table, primero a la migración, y verificaremos que existe cuenta y password. En este caso no existe. Vamos a ponerlo aquí, cuenta. Esta cosa no interesa demasiado. Y el password, muy bien. Ahora voy a ir al modelo user.php. En el modelo user.php, de la misma manera, voy a crear aquí un user, una cuenta y el password. Y listo. Ya, entonces para el registro tendríamos que tener una cuenta, un correo electrónico y un password. Y para el inicio de sesión, cuenta y password simplemente. Ya está. Autenticación PHP. Ya, entonces aquí en registrar vamos a llamar al modelo user y vamos a crear un nuevo usuario en función de un request. Aquí voy a poner request all. Esto va a generar el usuario al usuario. Como request all estoy recuperando todos los datos del formulario y lo estoy creando. Y luego que me devuelva una respuesta en JSON que diga que nos devuelve el usuario con un código de estado 201 de creación de un nuevo recurso.
Con esto habríamos registrado al usuario. Ya. A ver, haremos hasta ahí la prueba. ¿Ya? Entonces, haremos la prueba pues con el con el ¿qué se llama? Postman. Y luego lo implementamos en el Angular. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el Postman? Ahí está. Ahí está. El API sería users. Y ya. A ver, un ratito, por favor. Creo que se nos ha olvidado algo. Se ha creado el controlador autenticación. Entonces tendríamos que registrar esto en nuestra ruta api.php. Aquí voy a crear una ruta que sea con el método post. Y le vamos a dar a registrar a la ruta. Va a estar asociado al controlador autenticación. También vamos a utilizar el método autenticar, pero como autenticación es el controlador, vamos a utilizar su método registrar acá, y aquí vamos a utilizar su método autenticar. Ya. Con esto tendríamos ya registrado. Autenticación. Listo. Ya. Entonces lo voy a poner registrar. Y aquí vamos a registrar los campos. Ya. Cuenta. Digamos Franco. Email. Digamos eso, gmail.com. Y el password. Con el Franco. 1, 2, 3, digamos. ¿Ya? Listo, con eso estaríamos creando el JSON y API registrar. Para que se ejecute esto tendría que levantar el servidor en modo desarrollo del Laravel, si está levantado, y método post de HTTP y enviar la solicitud. No he levantado mi base de datos. SQLD. Ahora sí. Y algo más hay que hacer. Como he modificado mi migración, voy a hacer un PHP artisan migrate reset para reiniciar la base de datos. Limpio la base de datos y voy a crear otra vez la base de datos con la nueva migración. Este motor me está botando de la base de datos. Lo voy a borrar y lo voy a crear nuevamente. A ver, drop databases, eventos. Voy a crear otra vez la base de datos eventos. Muy bien. Ahora vamos a hacer la migración. Ya, ahora sí se habría creado. Voy a cerciorarme de los campos, usar la base de datos evento y describir los campos de la tabla. A ver, ¿qué tabla es? Users. Aquí está, cuenta, email y password y el remember token, que no lo vamos a usar nosotros. Entonces esos tres, ya. Haremos la prueba otra vez. Enviar.
Y listo, habría generado acá el nuevo registro con ID 1. Ya. Veremos. Select asterisco from users. Todo parece bien, solo que el password ahorita está en texto plano. Sería convertirlo a encriptarlo, ¿no? Entonces vamos a hacer ese pequeño paso aquí. Tras la autenticación. ¿Dónde estamos? Acá. Aquí arriba. Aquí. Donde dice request all. Vamos a hacer una pequeña modificación. Aquí lo voy a poner datos. Cuenta. Password. Y el email. ¿No? En la cuenta vamos a tomar del request. Utilizando el método input. El campo cuenta. Luego, para el email, vamos a decirlo email, pero además necesitamos encriptarlo. Entonces, para esto vamos a utilizar el bcrypt. ¿Ya? Eso es en el password, perdón, password, tienes razón. El password, ¿no? Muy bien. Y para el email ya es normal también la solicitud. Request, input, email. Ahora sí, ahora está todo bien. Esos datos lo vamos a pasar aquí al create. Va a crear el usuario y listo. Algo importante que tienes que tomar en cuenta es que fíjate cómo está utilizando en este caso el request. El request está utilizando con paréntesis. ¿Ya? Cosa que en casos anteriores, por ejemplo, si vemos organizador controller, el request estoy utilizando con $1. Porque es una variable de tipo request aquí. Y este request lo estoy importando de la clase request. Aquí arriba, de la Illuminate HTTP. En lugar de hacer esta importación, luego hacer una instancia de la clase request y luego usarlo, yo directamente he utilizado request con la función para llamar una instancia así directa. Ya se puede hacer también. Es lo mismo que nosotros hacemos con el response. En lugar de utilizar este response, también podéis haber utilizado el use illuminate response y luego crear una instancia de response y luego recién utilizarlo, ¿no? Entonces, en lugar de eso, hemos usado request con paréntesis. Ya. Una vez que hemos creado, vamos a verificar nuevamente que está funcionando. En este caso voy a crear franco2, correo franco2@gmail.com y password 123. Creamos. Y ahí está la cuenta, el email. El password no se muestra porque eso dice el user.php que no tiene que mostrarse. Pero si vemos en nuestra base de datos, aquí está el password encriptado. Ya. Listo, con eso habríamos concluido lo que es el registro. Ahora, esto de autenticación tenemos que probarlo, pues. Ya. ¿Cómo lo probamos? Autenticar. Ya, ya. Vamos a ir acá. Se llama autenticar. Y autenticar recibe una cuenta y un password. Le estoy dando y lo envío. Y fíjate que me devuelve como respuesta el campo token con el token creado en función de la cuenta y el password que le he dado. Y adicionalmente me está mostrando el usuario con el identificador, la cuenta, el email. Esa información que está en usuario básicamente es el token. Entonces es lo que nos va a servir. Este token que está aquí, nosotros dentro del Angular tenemos que guardarle una variable y esa variable guardarlo en almacenamiento local con local storage.
Ya, entonces básicamente es la idea. No sé si existe consultas hasta esa parte. Estamos bien. Y ahora sería hacer la implementación, digamos, de la interfaz. ¿Quieres hacerlo eso? Sí, parte de crear. Sí, ¿Sí? como desde el Angular, crear así. Claro, desde el Angular es la cuestión. Vamos a ir entonces al Angular. Aquí está. Voy a crear un nuevo componente. ng generate component autenticación. ¿Ah? ¿Qué pasó? Ah, la pinta otra vez me ha mostrado ese error. A ver, voy a ver en el símbolo del sistema del LNG. Creo que desde consola lo voy a hacer acá. En generate component autenticación. Y generar el componente, listo. Dentro de autenticación vamos a tener el de esa autenticación. Sí, sign up y el otro. Y ya. Voy a crear un componente llamado registrar. Y un componente llamado login. Listo. Me voy al Angular y vamos a la sección del app. app.module.ts y creamos la ruta. Aquí está. Path autenticación componente. Autenticación component y los childrens, los hijos, path registrar con el componente registrar component. Component. Listo. Esta es una ruta. La siguiente va a ser de logueo, login, con el login component. Y el siguiente va a ser el path match. Ya, si es un path vacío, entonces vamos a hacer un redirect. Un redirect to y que redirija al login. Ya. Y un path match que redirija al full completamente. Algo más. Si me vamos a la etapa de autenticación, sí, básicamente eso es nomás sería. A ver, quiero ver si me estoy olvidando algo más. A ver. Ya. Children, aquí es children. Listo, todo bien. Y aquí termino. En lugar que me haga una redirigida al organizador, directamente que me haga un redireccionamiento a autenticación de manera inicial. Y esta autenticación a su vez me va a redirigir al login. Ya. Veremos. En autenticación, component. En el HTML vamos a crear el router
outlet porque estamos utilizando los nodos hijo para registrar y iniciar sesión. Muy bien. Ya, me voy a ir a la sección de a registrar componente HTML y aquí voy a crear un formulario pequeño con el mat cart component, mat cart content y el formulario. Ahí metemos el mat form field y el input correspondiente. Vamos a crear tres de estos y un botón con mat bottom, con mat raise bottom y un color primary. ¿Ya? En Angular constantemente vas a ver este tipo de propiedades. Una propiedad, como en este caso color con corchetes y digamos un color sin corchetes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en este caso no es necesario utilizar el color con corchetes. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos dando aquí el valor directamente. Si tú le quisieras poner, digamos, con corchetes, de la misma manera va a funcionar, pero aquí se le estaría asumiendo que se le está dando un valor como parámetro de una variable. Estaría entendiendo que primary es una variable. Y si tú no le pones esto, entonces primary es el valor que se le está dando. Entonces vamos a poner simplemente color sin corchetes. Aquí voy a definir un form control name llamado cuenta, un form control name llamado email, un form control name llamado password. ¿Ya? Los form control name, como recordarás, requieren sus names con estos nombres correspondientemente. ¿Listo? Y ya. Los form control name funcionan con un form group, así que aquí vamos a crear un form group. Va a ser igual a autenticación group, lo voy a llamar. Y aquí voy a llamar, utilizando el método submit, registrar. Ya que decimos vamos a crear dentro del botón que se va a llamar registrar. Voy a definir este botón de tipo submit, que eso no es obligatorio, pero es algo más semántico. Ya. Ahora crearemos el grupo, el form builder, los inputs y el método registrar. Entonces para eso nos vamos a registrar componente S. Un ratito, por favor. ¿Me esperas un momento, Washington? Un minutito. ¿Ya? Ya. Hola. Me dices cuando ya estás.
Ya, muy bien. Entonces aquí vamos a crear el form builder y todo lo que habíamos visto en la anterior clase. Se llama autenticación group, lo que he generado en ese momento, y va a ser de tipo form group, ¿no? Se ha importado ahí arriba. Luego en el constructor vamos a crear un private FB de form builder. Form builder, aquí está. Se ha importado aquí arriba. Y vamos a definir una función que diga, no sé, crear formulario. Y aquí la función crear formulario. Crear formulario está dentro de la clase, así que utilizo this.crearFormulario. Ya, aquí está. Y vamos a crear de este form builder, vamos a asociarlo a un grupo. Ese grupo va a tener un JSON que va a contener cada uno de los campos. En este caso el campo cuenta, con un valor por defecto nada, y vamos a importar de validators.required, y lo mismo para el email y lo mismo para mi password. Ya. Una vez que se ha creado el grupo asociado al form builder, vamos a decir que this autenticación group es igual a este grupo, y con eso tendríamos creado el formulario y asociado al HTML. Ahora nos falta crear la función registrar. Ya, para la función registrar necesitamos tener un servicio creado, cosa que no lo tenemos en este momento. Crearemos el servicio acá. Vamos a decir ng generate, no funciona desde acá, ¿no? Acá. ng generate service autenticación. Dentro de la carpeta autenticación estoy creando un servicio llamado autenticación. Y que genere, yo creo que ya va a generar en un momento. Vamos a la autenticación service. No genera todavía, está tardando. Ya ha generado. Autenticación service, aquí está. Listo. Como habíamos visto, vamos a importar aquí una librería de Angular Common HTTP. Y aquí vamos a definir el HTTP client. Después vamos a definir aquí con un ámbito de privado que funciona dentro de la clase la variable HTTP, que va a ser de tipo HTTP client. Y vamos a crear el método registrar y el método autenticar. El método registrar va a devolver de este HTTP, va a utilizar el método post, como hemos visto, de la ruta. Si recordamos, nuestra ruta en routes.php, sí, exacto, en api.php se llama registrar y el otro autenticar con el método post. Entonces tenemos que recordar. Voy a ir acá y digo autenticar, no es registrar, y listo. Registrar recibía como parámetros las credenciales, ¿recuerdas? Que eran la cuenta y el password. No, era la cuenta, el password y el email. Entonces le vamos a pasar un formulario. Ya, entonces registrar va a recibir como parámetro un formulario, y ese formulario se le va a pasar. Muy bien, pero la ruta completa no es registrar, es localhost 2.8000 API registrar. Entonces voy a crear aquí una variable llamada base, que va a ser de tipo string, y voy a decirle que es el http división localhost 2.8000 API división. Ya, aquí me estamos tomando eso porque
Yo estoy trabajando con comillas simples en todo lado. Ya, esto de string puedes ponerlo como no ponerlo. En este caso creo que ya se sobreentiende, por eso me está mostrando un error. Ya. Y con eso ya tendríamos registrado. Para autenticar va a ser lo mismo. Return this. En la ruta hay que colocarle en la base, concatenarle. Exacto, sí, hay que concatenarlo. Se me fue, gracias. Des base y la concatenación. Perfecto, gracias, Washington. Acá añadimos el post. Des base. Autenticar. Autenticar igual va a recibir las credenciales. Credenciales lo voy a llamar. Ya, y aquí credenciales. Listo. Ya, voy a llamar autenticar. Le vamos a dar las credenciales que va a ser cuenta y password, simplemente. Ya. ¿Algo más? No. Solo sería eso. Ya. Y una vez que hemos creado el servicio... ¿Perdón? ¿El mapeo? ¿O hay necesidad? No, en el caso de los posts no es necesario hacer ningún tipo de mapeo. ¿Ya? Solo es cuando recuperas datos es el mapeo. Entiendo. ¿Ya? Ahora vamos a irnos a nuestro appmodule.ts para registrar este servicio. Aquí vamos a registrar el servicio de autenticación. Autenticación service. Aquí está. Cosa que se ha añadido aquí arriba también. Muy bien. Perfecto. Listo. Y hemos creado el servicio. ¿Qué más? Nos vamos a registrar TS y vamos a utilizar ese servicio. ¿Cómo lo utilizamos? Vamos a crear aquí en el constructor una instancia. Lo voy a llamar autenticación service, que va a ser de tipo autenticación service, que luego lo estoy importando aquí arriba. Este autenticación service, this con autenticación service punto, voy a utilizar el método registrar y ahora solo le queda el parámetro del formulario. El parámetro del formulario pues es autenticación group, entonces digo this autenticación group punto value y esto ya es toda la información del formulario. Una vez que ejecute, que guarde, me va a devolver como respuesta un JSON del nuevo registro y lo vamos a manipular a través del método subscribe de registrar. Subscribe me va a devolver una respuesta y esa respuesta, a ver, lo veremos por consola. Ahí está. Y ya. Con eso ya está el método registrar. ¿Algo más? ¿Le limpiamos de una vez con el reset? Ah, sí, el reset más, ¿no? Exacto. This autenticación group.reset. Con eso está limpio. Ya. Vamos al formulario registrar componente HTML. Aquí le vamos a poner la clase card que habíamos hecho ayer. Y aquí en cada uno de estos añadirle la clase espacial. ¿Cómo se llamaba? ¿Espaciador? No, no se llamaba espaciador. Se llamaba... Completo, exacto. Es completo. Completo. Adicionalmente, aquí el botón lo vamos a añadir un disabled. Un disabled. Que va a decir si dice este autenticación group en su campo que era status es igual estrictamente a invalid, entonces ya pues el botón registrar va a desaparecer, ¿no? Se va a deshabilitar. Ya, con eso ya estamos. ¿Qué más? Veremos la prueba.
Localhost 4200. Ahí estamos. Ya. Me ha mandado login. Voy a ir a registrar aquí. Ahí está el botón. Ha habido un error. Hay que levantar otra vez el servicio. Es que hemos modificado el app module. Entonces voy a levantar otra vez el servicio de Angular. ¿A dónde está ese servicio? Creo que está acá. ¿Dónde le he puesto? A ver aquí. A ver, que ejecuta pues. Ya estaré acá. Está. Ya. Muy bien. No sé en qué puerto lo habré hecho dar, pero estoy levantando otro servicio, ¿ya? No se acuerdan qué puerto le puse. Le he puesto ahora el puerto 4201. A través de ese puerto me va a servir el Angular. Ya, listo. Vamos. Localhost 4201 le he puesto. Ahí está. Sí que me está mandando un error. No sé por qué es. Math form field must contain math form field control. A ver, veremos qué falta aquí. Form group, registrar, submit, tan. No todo está bien. Autenticación, componente S. Ah, no. ¿Qué era? Registrar, ¿no? Registrar componente S. Ah, ya me acordé. Los inputs están mal. Estos inputs tienen que ser de tipo math input. Y con eso faltaba. Y los placeholders más faltan para su ayudita. Ya. En el caso del password va a ser un math input de tipo password, así que explícitamente hay que definir el tipo. Ya. Con eso tendría que estar. Veremos. Ahí está, todo bien. Eso era. Ya, a ver, registraremos y vamos a abrir la sección de la consola en Network para evaluar la transacción. Voy a crear uno que se llame Washington. Con email washington@gmail.com y el password 123. ¿Ya? Registramos. Está haciendo la petición XHR 201. Aquí está, el 201 es de creación del nuevo registro. Algo importante dentro de cada transacción es que siempre se envía para cualquier tipo de transacción dos peticiones. Una petición options, que debe ser esta. Está, la petición options, que está solicitando que si está disponible el servidor para la petición, que se está enviando una petición. Y la otra es el método que estás usando, en este caso el post, y me está devolviendo código de estado 201, que significa creado, y se estaría enviando
aquí la información de la cuenta, el email y el password. Está el JSON con el content type application JSON, que es un JSON lo que se le está enviando, y la respuesta que estaría devolviendo. Aquí está con el update, el create, el ID más tendría que estar por acá. Ahí está el ID con ID 3. Se habría creado exitosamente. Si vemos en la base de datos, ahí está Washington con la encriptada desde el Angular. ¿Ya? Ahora nos toca hacer el login. Vamos a hacer el login. Nos vamos al login, HTML, y hacemos de la misma manera, ya bastante más automática. Matcart content, el formulario. Ya aquí directamente podemos definir el tipo, ¿no? Se va a hacer un submit a la función login, y se va a utilizar un form group que se va a llamar login group. Yeah. Aquí están los mat form fields y sus input, que va a ser de tipo mat input con un form control name, que va a ser en primera instancia cuenta con su name cuenta y su placeholder cuenta. Perdón, listo. Vamos a crear dos instancias nada más, una para la cuenta y otra para el password. Ya está. Este password tenemos que definir explícitamente que va a ser de tipo password, y aquí vamos a crear un botón con mat raised bottom de color primary que diga login. Ya está. Ahora tenemos que crear el login component ts. Así es más automático, ya estamos capaces con esto. Login group va a ser de tipo form group. Vamos a crear el form builder acá. Esto lo voy a importar primero antes. Ahí está, se ha importado. Okay. Luego decimos private fb, va a ser de tipo form builder. Ahí va. Listo, vamos a crear. Dios. Vamos a crear acá el ¿qué? El crear form, ¿no? Y vamos a crear la función aquí, pero como es dentro de la clase utilizamos des crear form. Decimos des login group va a ser igual a des formbuilder.group, y le pasamos el JSON con los campos cuenta inicialmente vacío, con los validators de tipo required y el password igual. Listo. Vamos a crear después la función login, y para eso necesitamos el servicio que hemos creado anteriormente. Entonces aquí arriba dentro del constructor definimos el servicio private autenticación service, que va a ser de tipo autenticación service que hemos creado. ¿Está? Y se ha importado aquí arriba. Y lo usamos acá. This autenticación service autenticar lo hemos llamado al parecer para el login. Ya, entonces lo llamamos autenticar. Autenticar recibe como parámetros un formulario, y ese formulario es el formulario del login group. Y vamos a ejecutar un subscribe adicional que nos va a devolver el token y el usuario. Entonces aquí digo la respuesta, que me lo imprima por consola inicialmente. ¿Ya? Y lo... ¿Perdón? Perdón. Tienes razón.
Exacto, si no, no le estamos mandando más que esa información. Gracias, Washington. Y aquí el reset, ¿no? This.login group.reset. ¿Listo? Ya está. Verificaremos que funciona esto y luego vamos a hacer la persistencia de datos en un local storage. ¿Ya? Primero verificaremos que esté funcionando. Ya. Ya. Nos vamos a autenticación, login. Ahí está el login. Bueno, hay que poner un poco más de estilo, luego lo vamos a hacer. Ya, vamos. Había la cuenta Washington y el password era 1, 2, 3. Hacemos login, 200 y 200, 200 del options y el 200 del post, con el envío de la cuenta y el password y una respuesta con el token. Aquí está el token y la información del usuario. No, aquí está. Ahora vamos a hacer esa persistencia de datos y así que sabemos que está funcionando correctamente. Después de hacer la persistencia de datos hay que hacer un redirect, ¿no? A otra sección. Pero veremos primero eso de la persistencia. Ya. Entonces decimos local storage set item. Ya, local storage set item recibe dos parámetros. El primer parámetro es la clave. Yo lo voy a llamar token, la clave. Y el segundo parámetro es el valor. El valor en este caso es res.token, como te has dado cuenta. A ver. Si quieres, también podríamos añadir, pero no es obligatorio, el usuario con res usuario, ¿no? ¿Qué más? A ver. Haremos la prueba otra vez entonces. Ahora. Vamos al login. Y que registramos Washington 1, 2, 3. Y nos vamos a ir ahora a aplicación. Y en aplicación hay una parte que dice local storage. Entonces vamos ahí para localhost 4201. Al momento solo tengo creado, bueno, aquí dice Firebase, porque estaba trabajando con Firebase en este puerto, pero ya lo voy a usar. Lo voy a usar aquí. Listo, no tenemos ya nada. Aquí tendría que crearse. Haremos la prueba. Y fíjate que se ha creado el token, efectivamente, y el usuario, efectivamente, se ha creado un object. Te preguntarás por qué ha aparecido object. Porque el usuario ha recibido como parámetro un JSON. Y un JSON en JavaScript es un object. Para que aparezca ahí en formato de cadena, podríamos utilizar, convertir ese object a string, utilizando el método toString de JavaScript. Usemos toString acá. Y podemos tener ese JSON en cadenita para que se vea mejor. A ver. Esto lo voy a limpiar. Nos falta hacer también el logout, ¿no? Entonces, por eso no se está limpiando los datos tampoco. Entonces, ya. Pero no creo que sería muy recomendable ponerle de tipo string, ¿no? Eso no sería recomendable. Por el hecho de que tú puedes verlo, ¿no? Ahí está. Falta recargar. Pero básicamente es eso. Bueno, esa es información. Al fin y al cabo, esto del usuario es secundario. Porque con el token automáticamente puedes recuperar el JSON del usuario. Así que no es necesidad ni siquiera de crear este segundo campo. ¿Ya? Pero básicamente es la idea. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, hasta el momento ya hemos hecho esto. El login, HTML. Aquí esto faltaba, ¿no? Las dos clases terminaremos de ponerlo. Y luego vemos la parte de redirect. Matcart, esto es cart. Y aquí es completo. Muy bien.
Ahí está, ¿no? Un disable más le pondremos acá, que es login group punto que era status igual a invalid. Ya, muy bien. Ya, para hacer el redireccionamiento se utiliza la propiedad, hay que importar la librería routes, y hay un método que se llama navigate. ¿Ya? Aquí está, aquí lo vamos a ver, el navigate. Aquí está. Navigate, ¿dónde estás? Navigate. A ver. Ahí está. ¿Dónde estás? Exacto, ahí está. Ya. Editor. Ya. Vamos acá. Son algunos huecos mentales que tengo. Ya. Aquí en el constructor vamos a importar otro. Vamos a crear un private llamado router, que va a ser de la librería router de HTTP, de Angular, ¿no? Aquí está. Una vez que lo definimos por acá, ya podemos utilizar el navigate con this router navigate, y navigate recibe entre corchetes la ubicación a donde queramos redirigirnos. Yo quisiera redirigirme tal vez a organizadores. O organizador era, ¿no? Sí. Organizador, ya. Organizador. Ya, muy bien. Haremos la prueba. Ya está. Y me habría ido a organizador, listar. Y estoy en la vista de organizador con la autenticación. Hasta ahí hemos hecho parte del trabajo. Nos faltaría añadir el logout y luego el control de acceso. Voy a añadir aquí un botoncito que se llame logout. ¿Ya? Entonces me voy a ir al app.component.html y voy a crear aquí un botón que va a ser un mat bottom normal, que se va a llamar cesar sesión. Una vez que yo le haga clic a este botón, que ejecute un logout. ¿Ya? Y ese logout tiene que estar implementado en el app.component.ts, porque ahí está esta vista. Entonces me voy a app.component.ts y aquí utilizo el logout. Ya. El logout va a funcionar a través de un servicio de autenticación, así que tenemos que ir al servicio de autenticación y crear en ese servicio un logout. Entonces voy al autenticación service que hemos creado y aquí creo una función llamada logout. Ya. Logout lo único que va a hacer es eliminar esos datos persistentes de local storage. Así que lo que vamos a decir es lo siguiente: local storage.remove item con el ítem token y con el ítem usuario. Es lo único que va a hacer. Listo. Una vez que haga la eliminación, entonces voy a importar de acá utilizando un constructor.
un private autenticación service de autenticación service. Aquí está, se ha importado aquí arriba y decimos this autenticación service.logout. Listo. En este caso, este logout no tiene un subscribe. ¿Por qué no tiene un subscribe? Solo tiene subscribe cuando se ejecuta peticiones HTTP con get, post, put, delete. Como en este caso solo estamos haciendo una operación, entonces no es necesario. Sin embargo, nosotros vamos a añadir un redirect aquí. Para esto vamos a importar, vamos a crear una variable de tipo router, de la clase router. Aquí está, se ha importado. Y decimos this router.navigate. Y aquí podemos navegar a la raíz. Y la raíz a su vez va a hacer un redireccionamiento al login. ¿Lo ven? Y con eso ya se habría deslogueado. Ya. Veamos. Veremos todo esto de la persistencia. Application, local storage, entendía muy bien. Washington, 1, 2, 3. Login. Redirige. Crea. Token usuario. Todo bien. Hago cerrar sesión. Elimina. Redirige al login. Entonces con eso ya está funcionando tranquilamente, ¿no? ¿Qué pasa? Algunas cosas no hemos considerado en este momento. Por ejemplo, si yo pongo cualquier cosa por acá y lo envío, obviamente como no está autenticado me está mandando un error de no autorizado y no estamos mostrando nada en la vista. Eso habría que mostrar. Esa es una cosa que nos está faltando ahorita. Pero está funcionando la autenticación. 2. Si yo me voy aquí, digamos, sé que se llama organizador, y me redirijo a esa ruta, no tendría que permitirme, pero me va a permitir. ¿Por qué? Porque no estamos creando, ¿cómo se llama esto? El control de acceso. Hay que crear un control de acceso a través de un servicio aparte. Entonces, y es otra parte, es otra cosa más que hay que hacer. ¿Ya? Y en el proyectito que tú te has descargado, ya estaba implementado eso, si mal no me equivoco. Me has mostrado. A ver, te mostraré. Tengo una diapositiva de cómo hacer ese control de acceso. Con eso ya. Porque no te tiene que permitir para nada. De todas maneras, en el GitHub que te he pasado también está con control de acceso para que lo puedas chequear. ¿Qué cosa te quería mostrar? Aquí está. Control de acceso. Creo que es aquí. No, este no es. Son los con AdWords. Tal vez es este. No, no es este. A ver. Rutas. Creo que es esto. Rutas. No. ¿Dónde está? Pues esto. Formularios, materiales, rutas. ¿Dónde le curso? ¿Estará acá? Acá. Autenticación, Words. No me recuerdo dónde le he puesto. No recuerdo. A ver, entraremos a mi GitHub de todas maneras. Ahí está, implementado. Save fichas, frontend. Se lo conoce como AdWords, que básicamente devuelve un true o un false dependiendo de si estás autenticado o no. Es lo único que hace.
Y también tú defines en qué rutas va a estar definido las secciones de autenticación. Eso nomás hace. Aquí debe estar. Aquí está. El AdWord test. Este es. Aquí está. Este es lo que se tiene que implementar. Ya, primero se está creando un servicio llamado AdWord que implementa la interfase CanActivate. La interfase CanActivate, para que funcione, tiene que crearse un método llamado CanActivate, tal cual está aquí. Eso es la idea de las interfaces. ¿Ya? Lo que se está haciendo es lo siguiente. Este CanActivate está recibiendo dos parámetros. El parámetro del Activated Route Snapshot y el Activated State Snapshot. ¿Ya? Que básicamente este primero dice cuál es la ruta. ¿En qué ruta estás? Es lo que dice. Y esto segundo es el... ¿Cómo te puedo decir? El estado al que va a estar después de esta ruta. Por ejemplo, imaginemos que en esta ruta tú no estás autenticado, pero estás accediendo a una sección restringida. Entonces el estado siguiente sería que te redirija. Básicamente ese tipo de cositas hace. ¿Ya? Pero ahorita lo que tenemos que hacer acá es recuperar de local storage el token. Si existe en local storage un token asociado a nuestro dominio, en este caso localhost 4201, vamos a devolver un true. Si ese token no existe, entonces decimos que se va a ir al inicio, al login otra vez. Y aquí adicionalmente se está añadiendo un query params, ¿no? Un JSON con un return URL que dice state URL, que significa que me ha redirigido de la ruta organizador. De esa ruta me ha redirigido al inicio. Y como no existe el token, en lugar de devolver un true, me está devolviendo un false. Eso es lo único que hace. ¿Ya? Para esto, en el Angular se crea, perdón, aquí voy a utilizar un ng generate word outward. Ya, outward le llama también aquí, si no me equivoco. Así está bien, outward también le llamas. Perdón. Perdón, me equivoqué. Está bien. Generate, ng word outward. Esperaremos que cree. Ahí está, ya creado. Vamos al outward. Aquí está. Y ya te lo crea todo esto, ¿no? Y por defecto está devolviendo un true. Y aquí está el activated y el router snapshot, que básicamente aquí yo le he llamado router y aquí le he llamado state. No hay mucho problema. Esto lo puedes mantener o dejarlo. Y en este caso está diciendo que está permitido para todos. Ya, pero vamos a añadir algo más. Si local storage.getItem existe el token, esto me va a devolver el token, y si existe el token me va a devolver algo. Si devuelve algo, va a devolver un true, ¿no? Listo. Y si no, me devuelve un false, obviamente. Adicionalmente voy a agregar aquí aquí lo voy a llamar route, y voy a crear un router de tipo router. ¿Ya? ¿Está? Para hacer el redireccionamiento. This.router.navigate
El navigate va a recibir como parámetro la raíz, para que se vaya a la raíz. En ese momento hemos visto el query params, que a su vez ha mostrado un estado. State va a ser, digamos, a... bueno, aquí puede tener cualquier nombre, ¿no? Redirigido, digamos. Redirigido de state punto URL, si no me equivoco. A ver. Aquí está. Return URL. Yo le he puesto redirigido de tal. Puede ser cualquier cosa. Aquí está viendo un error de these routes. Exacto, este router lo voy a crear en un constructor. Aquí. Ya para que no haya ese error. Listo. ¿Por qué me está mostrando este error? ¿Qué no? ¿Cómo es eso? Que no quiere. Claro. No definí el tipo private. Ahí está. Listo. Ya está. Con eso ya estaría. Ya. Pero entonces tú te preguntarás, ya, has agregado esto. Pero este AdWord es un servicio. Ya, como es un servicio, hay que añadirlo a nuestro appmodule.ts. Entonces vamos a ir al appmodule.ts, a la sección de providers, y voy a llamar al servicio AdWord. AdWord Word lo había puesto. Bueno, ni modo. Ya, ahí está. Voy a verificar que se ha importado. Sí, se ha importado. Ya. Hasta ahí está funcionando. Pero entonces tú te vas a preguntar cómo Angular sabe a qué secciones ir y a qué secciones no. Entonces se agrega pues una propiedad de Word en cada uno de estas rutas. A ver, veremos acá. El proyecto que hice a la sección del appmodule.ts vas a ver cómo está modificado las rutas. Este proyecto grandecito no va a ser. Mirar tus componentes hechos. ¿Dónde estás? Aquí está. Dice que puedo can activate AdWord. Can activate AdWord. Can activate es la palabra reservada que se añade a cada ruta y tú le das el AdWord. Así que esos van a ser los que necesitan estar autenticados sí o sí. ¿Ya? Ya, obviamente que si tú haces este AdWord en un padre, obviamente que a los hijos también va a afectar. Así que no es necesario poner en los hijos el can activate. Entonces vamos a añadir ese can activate. Vamos a activarlo para el organizador como tal. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Está bien? Estaba lentejándose. Listo. Ya estaría. Ya, haremos la prueba. Voy a ejecutar esto acá. Lo he dado de baja el servicio. Lo voy a levantar. ngserve puerto 4201. 4021 ya. Creo que ya está. Que termine de cargar ese.
Si existe un error va a aparecer ahorita. A ver, aquí en error en login componente S en la línea 31. Eso un ratito revisaremos. El login TS en la línea 31. Arrest token. ¿Por qué me está mostrando este error? A ver, ¿qué más me está mostrando? Raro. Por si acaso le voy a poner un res. Si existe res, entonces es en esto. Ya. Pero no tiene mucho sentido porque inclusive ha funcionado esto. A ver. Está tomando el pelo, compañero. A ver, 90%. A ver, lo voy a reiniciar. Ahí está. No, ahí está, ya he dado. Puerto 4021. Ahí está. Vamos a ingresar a Washington. Bueno, vamos a ingresar a organizadores, ¿no? Y fíjate que me ha redirigido a la pantalla principal. Y aquí arriba ha aparecido de qué URL, de la URL organizador, listar. Entonces tiene control de acceso. Otra vez, por si acaso. Sí, me ha redirigido. Ingreso con tus credenciales, un Washington 123. Logueo. Y sí entra correctamente. Y se crea. Sido sesión. Todo bien. Otra vez organizador. Y tiene que redireccionar, ¿no? Ya está, lo redirecciona. Entonces con eso ya funcionaría el control de acceso más. ¿No? Obviamente que también podría hacerlo desaparecer este ítem con un ngIf tal vez, ¿no? Para que sí o sí, si estás autenticado, entonces sí que aparezca esto. Pero ya son pues, otras cuestiones. ¿Cómo es? ¿Qué novedades? Sí, sería la autenticación. Quería terminar la parte de los CRUDs. Ya. ¿Ahora quieres terminar la parte de los CRUDs? ¿Tienes tiempo ahorita? A ver, ¿qué hora estamos? 1:26. Tengo que salir para las 2 de la tarde, en mi caso. Yo podría en la noche directamente. O sí, en la noche. Ah, no, hay que almorzar además. ¿Sabes? Ya, listo. Entonces, esto lo comprimo, te lo envío. De todas maneras, ya lo tienes en GitHub también. He implementado un proyecto súper grandote que he hecho. ¿Ya? Aquí quedaremos. Y nos podemos encontrar a qué hora? En la noche. A las 8 está bien. ¿Ya? Está bien. Hasta entonces. El material igual de eso. Sí, lo estoy subiendo, sí. Voy a terminar de subirlo.
Ya te he pasado, pero a tu correo, el enlace del playlist. Ahí nomás se va a cargar todos los videos. Ah, ya. Ya te envío a tu correo. ¿Ya? Ya. Chao, chao. Ya listo, nos vemos ahí al tacho. Ok, chao. Chao. Ok, gracias. Jeje, a ti. Entonces,